Hola mis amigos, ¿cómo están? Con mi acostumbrado saludo, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Bienvenidos a su programa Panorama Profético. Mi nombre es Francisco Antonio Calvo de Horta. Soy conferencista en temas relacionados con profecía bíblica y egresado del Instituto de Líderes Cristianos. Soy ambientalista en la parte técnica en manejo de residuos sólidos y agroquímicos y soy instructor docente en seguridad privada. El tema que les traigo hoy está relacionado con la profecía del libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11, el cual trata sobre el toque de la tercera trompeta. Recomendamos antes de continuar que tengan a la mano papel, bolígrafo y su Biblia para que vayan tomando los apuntes necesarios al tema, ya que estaremos aplicando la escatología y la hermenéutica párrafo por párrafo a estos dos pasajes para así dar una mayor claridad y una comprensión bíblica. Veamos en el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 8, vamos a tomar el versículo 10, que nos dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Ahora veamos el versículo 11, el cual nos dice: y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Estos son los dos versículos, el 10 y el 11 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a analizar de manera escatológica la metáfora de estos dos pasajes bíblicos con relación al toque de la tercera trompeta. De acuerdo a los análisis escatológicos de este tema, se pudieron establecer dos pasajes bíblicos en uno, o sea, dos en uno. Uno que es literal y el otro que es simbólico, relacionado con este magno evento apocalíptico con la tercera trompeta. Primero hicimos referencia o hacemos referencia a la frase del pasaje: y cayó del cielo la gran estrella. Esto con el fin de ir fundamentando el tema de conformidad a los estudios realizados en la ley de Dios. Damos a conocer de manera literal y escatológica que no se trata de una estrella sideral, de la cual estamos nosotros acostumbrados a ver de la tierra al cielo en las noches, o que se trate de algún meteorito o un asteroide, como muchos ya conocedores de la palabra de Dios han afirmado en sus estudios bíblicos en esta trompeta, que es la caída de un meteorito que cae del espacio y al entrar a la atmósfera se fragmenta y cae sus partículas solamente en los ríos, sin tener en cuenta el ancho mar. Bueno, veamos el estudio y análisis que nos arrojó la Real Hermenéutica que se le aplicó, y esto nos llevó a una escatología lógica del pasaje bíblico relacionado con esta tercera trompeta. En los estudios realizados aplicando la hermenéutica y la exégesis a estos dos mensajes que Dios nos da en su palabra, lo que es el versículo 10 y 11 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis, se pudo establecer y se pudo confirmar que no se trata de un meteorito o un asteroide que caiga del cielo relacionado con estos dos pasajes metafóricos, como muchos analistas teólogos han confirmado y dicen que es que cae de manera
fragmentada en los ríos y en la fuente de las aguas un asteroide. Y luego la contaminan en una tercera parte todo lo que son las aguas dulces en la tierra. Pues en estos estudios damos a conocer que no se trata de estas afirmaciones que ya se han publicado por muchos conocedores del tema de la palabra, ni tampoco la palabra de Dios dice que Él mismo ordena a sus ángeles a contaminar las tres partes de los ríos. De tal manera, en los estudios realizados a este tema, descartamos o se descartó que no se trata de la caída literal de un meteorito o un asteroide en estos temas de la palabra de Dios. Bueno, se preguntarán muchos, entonces, ¿de qué se trata? Diríamos, buena pregunta. Dejémonos que sea la misma hermenéutica, la exegesis, que nos diga de qué se trata esta metáfora. Primero, aquí damos por acertado que son los dos pasajes bíblicos fusionados en uno solo. El primero que es simbólico y el segundo que es literal, los cuales están relacionados con la tercera trompeta. Veamos el desenlace de estos dos pasajes. Primero, el versículo 10 nos dice en el párrafo que el tercer ángel toca la trompeta. Veamos el significado del toque de esta trompeta. Esto corresponde es al anuncio o a la alarma que da el ángel a suceder en la tierra. Aquí el ángel da a conocer son los juicios de Dios mediante el toque de esta tercera trompeta. Lo que quiere decir es que está anunciando el evento de manera inminente. Eso es lo que quiere decir o el significado del toque de la trompeta. Anunciar de manera inminente los hechos a suceder en la tierra. Segundo, en el párrafo segundo del pasaje bíblico nos dice: y cayó del cielo una gran estrella. Pues veamos literalmente el significado de esta gran estrella y de qué se trata. Dice el pasaje: y cayó del cielo. En la escatología bíblica aplicada que se realizó a este párrafo se determinó que es literal la frase cayó del cielo, y esto se refiere a que son ángeles de Dios que descenderán del mundo de Él y ejecutarán juicios en nombre de Él en la tierra. Estos vendrán de manera invisible a los humanos, lógico que no los vamos a ver. De antemano le digo que el que creó el mundo visible también creó el mundo invisible. En el mundo invisible hay muchos ángeles de Dios, como también hay otros ángeles caídos, como se le suele decir, los que fueron expulsados del mundo de Dios. Ahora veamos a qué se refiere la caída de la gran estrella y a quiénes representan la palabra estrella en este pasaje bíblico. Según los estudios realizados, se pudo determinar la simbología bíblica de la palabra estrella, la cual se refiere son a ángeles en estos dos pasajes bíblicos. Ejemplo, una estrella es equivalente en la simbología a un ángel, y la gran estrella vienen a ser muchos ángeles de Dios a cumplir su orden o su propósito. Ahora, de manera sustentada, para sustentar la palabra la gran estrella, ¿sí?, en la ley de Dios, vemos y analizamos el tema donde se configura esta palabra estrella para referirse
a los ángeles. Primero, pueden verificar ustedes en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Allí hace referencia a los ángeles como estrellas. Así de la misma manera pueden verificar el Salmo 103, versículo 20 y 22. De igual manera el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis 12, versículos 4, 7 y 9. Aquí la palabra estrellas se está refiriendo a los santos ángeles que ejecutan juicio en nombre de Dios. También pueden verificar ustedes en el libro de Jueces capítulo 5 versículo 20, en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19, en Segunda de Crónicas capítulo 18 versículo 18, en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 y en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3. Allí se refiere a los santos ángeles como estrellas. Son los ángeles que intervienen para rescatar y salvar a los siervos de Dios y cumplir su juicio. En este caso damos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, capítulo 19, versículo 1 al 29. En el pasaje bíblico ya en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, allí se hace referencia a un ángel que ejecutó una orden de Dios contra los asirios y fueron ejecutados 185,000 en una noche. Así lo establece el libro Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35, que fue contra los asirios. Y en el libro de Daniel 9 capítulo 9 versículos 21 y 20, el símbolo más sobresaliente en esta trompeta tienen su significado en las escrituras y vienen a representar a los seres celestiales o ángeles que sirven al gobierno de Dios. Una cosa son las estrellas siderales y una cosa son los ángeles celestiales, denominados estrellas. En síntesis, la gran estrella en la tercera trompeta vienen a ser ángeles que bajarán a la tierra a cumplir el juicio de Dios, que aún no los vamos a ver porque vienen de manera invisible a los humanos, ya que se dará de esta manera y se cumplirá de esta manera el propósito de Dios. Recuerden que Dios también ha creado el mundo invisible, del cual, como ya les había dicho, hay ángeles de Dios y también están los ángeles malos o los que fueron expulsados del mundo de Dios. Por ahí todavía existen eso, así que creamos lo que Dios nos dice en su palabra. Continuando con el tema, vamos a mirar que esta gran estrella en este párrafo del pasaje bíblico, que serán muchos ángeles que descenderán a la tierra a cumplir ese mandato o propósito de Dios. ¿Y cuál es ese mandato o cuál es ese propósito? Se preguntarán mucho, ¿para qué Dios envía tantos ángeles a la tierra? Pues es una profecía y es un cumplimiento. Y es que estos ángeles vienen a causar amargura y angustia, desespero en los incrédulos a su ley o a su palabra. Esto vienen con un propósito, es causar como esas angustias a aquellos incrédulos que no creen en la palabra de Dios, que no creen en su ley. A ellos es que vienen, como se dice, a impactar con amargura y con angustia. Tercero, y continúa diciendo el pasaje en el versículo 10 de Apocalipsis 8, dice que ardiendo como una antorcha. Y pueden verificar
En los pasajes dice ardiendo como una antorcha. Esta metáfora de la antorcha encendida tiene un significado espiritual y literal, del cual trata la salvación física y del alma para el hombre. En el capítulo 6, versículo 23 del libro de Deuteronomio, allí nos habla de guardar los mandamientos, y esto es para salvación. Y por eso, para aquellos incrédulos que no guardan los mandamientos, va a hacer impacto esta tercera trompeta sobre ellos, con la amargura y con la angustia. En la siguiente cita bíblica que le damos a conocer relacionado con esta antorcha, o sea, la luz de salvación. Miren en esta parte, a pesar de que Dios envía castigo a los incrédulos, miren que a pesar de todo esto, Dios envía la luz de salvación para los incrédulos de su ley. Dios es misericordioso, Dios es generoso, amoroso, y Él no quiere que todos se pierdan. Él propende para que todos sean salvos, pero hay muchos incrédulos en su ley y en su palabra. Entonces, a pesar de que Dios envía castigos a la tierra, también envía la luz de salvación, que es su palabra. Pero esto es por fe, la fe que cada uno tenga, que cada ser humano tenga, y que crean en Él, en su palabra y en su Hijo Jesucristo, y así puedan ser salvos por esa fe. Dios sigue dando la oportunidad para aquel que crea pueda salvar su alma, porque el alma es la que se pierde. Más adelante hablaremos sobre el tema en el otro video sobre el alma. La antorcha viene aquí a ser la luz de salvación para los que creen en esos tiempos difíciles de tribulación, porque vendrá mucha tribulación para la tierra, como lo tiene escrito Él en su palabra. Y la palabra de Dios va a escasear mucho en los corazones de muchas personas que son incrédulas. No van a creer, si no creen ahora, menos van a creer. Algunos no van a creer lo que Dios está enviando en su palabra, sus mensajes, debido a que la calamidad que habrá en el mundo, que será mucha y que va a afectar mucho a la humanidad, de estos muchos van a cerrar sus ojos a Dios, a su palabra, de modo que no van a ver el mensaje por estas calamidades que llegan, el desespero, la ansiedad, la angustia. Entonces no recurren a buscar de Dios, sino en sus propios pensamientos. Buscan a dioses ajenos. Ya van a buscar lo que es brujería, hechicería, monumentos, crucifijos, y se aferran a muchos falsos dioses, pero no al Dios real que está enviando esa antorcha, esa luz, su palabra. Pero Él, por su misericordia, envía esa luz, que es la antorcha que ilumina la oscuridad espiritual, para aquellos que creen y tengan fe, aquellos que busquen del Señor para esos tiempos de angustia, que lo busquen con fe, con oración y pidiendo la misericordia por sus pecados. Mire, Dios oirá su clamor y tendrá misericordia de ellos y serán salvos. Veamos el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13, nos dice, présteme la atención, mis queridos amigos. Dice el versículo de Romanos 10 versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con esto confirmamos lo que le acabo de decir. Y esto es la oportunidad para muchos incrédulos, de la cual Dios envía esa antorcha encendida de su palabra, como lo dice el pasaje.
una antorcha encendida, que es su palabra. Su palabra es extendida en los 4 ángulos de la tierra por aquellos que van a predicar en los 4 ángulos de la tierra, los que son los 144,000 sellados con el nombre de Dios y el nombre de mi Señor Jesucristo. Ellos todavía estarán predicando esta palabra, que es la antorcha, que es la luz que Dios manda su palabra para aquellos que aún no creen puedan ser salvos. Entonces, en estas citas bíblicas que le hablamos de esa luz, de esa antorcha, pueden ustedes verificar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 18 al 20. Dios allí se muestra ante la humanidad con juicio y también con salvación para los que creen, y para, pues ya los que no crean, pues ya vendrá el castigo eterno, del cual irán sus almas a parar al infierno cuando ya el cuerpo deje de existir. Sus almas irán al infierno. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, allí Dios se muestra como fuego abrasador para aquellos que no creen en Él y en su Hijo Jesucristo. Como le dije, creen son en falsos dioses y crucifijos, monumentos, y Dios ahí es muy, pero muy celoso en esto. Revisen el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. El Salmo 119, versículo 105, y Proverbios, capítulo 6, versículo 23, allí se relaciona con la salvación y su palabra, para que también verifiquen estos dos pasajes. Salmo 119, versículo 105, y Proverbios 6, versículo 23. Allí se relaciona con la salvación de la palabra. Dice que también que el que persevere hasta el fin, esto es de sacrificio, el que persevere hasta el fin, este será salvo. También lo registra el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Pero mi amigo, déjeme parafrasear lo que el Salvador ha prometido en nuestros días y para todos estos tiempos que vendrán de angustia. Él dice que si guardamos sus mandamientos, su ley, y lleguemos al final con nuestra antorcha aún encendida, présteme la atención, repito, si guardamos sus mandamientos y su ley y caminamos en su ley, nos apartamos del pecado, del mal, lo reconocemos a Él como nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y que nosotros lleguemos al final con nuestra antorcha encendida, que es su palabra, con esa fe, tendremos la vida eterna, que es el mayor de todos los dones que Dios nos dará. Y esta vida eterna entrará en el nuevo gobierno de mi Señor Jesucristo cuando ya esté gobernando aquí en la tierra. Entonces, esto es real porque es una ley de Dios y Dios la puso así y así Él la cumplirá. Entonces, si nosotros llegamos con esa fe, que es la antorcha encendida, pues vamos a tener esa vida eterna. Ya en el simbolismo más importante relacionado con este término que tiene que ver con la antorcha, con la iluminación que emite su palabra, que se entiende como una luz que consume la oscuridad, nos da luz, sana nuestras heridas y resplandece aún en medio de la más profunda tristeza y de las tinieblas más impenetrables. Es una claridad que sobrepasa todo entendimiento, y es esa antorcha, esa luz que resplandece, que es su palabra, su ley. Y aún en medio de las profundas tristezas y de las tinieblas más impenetrables, pues aquí la palabra se emplea como antorcha. Pero tienen que tener fe y tienen que creer en su ley, en su palabra. Como símbolo de rectitud y del carácter, esta antorcha
Pueden verificar en el libro de Juan 5, capítulo 5, versículo 35. Dice que es esa luz que brota de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Esa es la antorcha. Y esa es la esperanza para muchos que andan en la oscuridad en este momento. Pueden verificar el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Entonces tenemos que tomar esa antorcha para no andar en la oscuridad. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 1, nos da un mensaje muy claro. Repito, Isaías 62, versículo 1. Nos dice que debemos ser como antorchas encendidas, que alumbre por cualquier lugar donde pasemos y seamos como resplandor de justicia y nuestra salvación sea como una antorcha encendida. Aquí nos está dando un mensaje demasiado claro el libro de Isaías capítulo 62 versículo 1, que seamos nosotros como una antorcha encendida, o sea, con esa fe, caminar en esa palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Apartarnos de todo pecado, de todo mal, vestirnos con vestiduras nuevas y mantener siempre esa antorcha encendida. El hombre y la mujer de hoy necesitan algo más, aparte de sus propias fuerzas para salir adelante, para sacar su familia adelante, para el diario vivir la subsistencia que es tan difícil es hoy en la actualidad. Necesitan algo mucho más grande que ellos. Necesitan una guía, necesitan una brújula, necesitan de esa antorcha o luz espiritual que los lleve al camino correcto. Mire que mi Dios no desampara. Al que lo busca, Dios le ayuda. Al que tiene fe y al que cree, Dios lo saca de apuros. Y esto se da es a través de la fe, de la ley de Dios, de su palabra. Y es en el Señor Jesucristo, en el cual se puede lograr, así sea la circunstancia más adversa que se encuentre la persona. Es allí en que se necesita dar ese paso, y es en el Señor Jesucristo. Y si lo buscan, Él se deja hallar. Bueno, continuando ya con el pasaje, dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. En los estudios escatológicos realizados, podemos ver que esta tercera trompeta tiene un énfasis negativo. Esta gran estrella ardiendo, como dice, produce destrucción al hacer contacto con los ríos y la fuente de las aguas, y que cayó del cielo. Bueno, veamos la metáfora de este pasaje. Primero, en los estudios de escatología y la metáfora aplicada a este párrafo bíblico, se encontraron dos temas principales relacionados con la palabra ríos. Uno que es simbólico y el otro que es literal. Veamos primero entonces en lo simbólico. El río aquí viene a representar la existencia de la humanidad y su curso con la sucesión de deseos, sentimientos, intenciones y las posibilidades de sus desviaciones. Esto es el río simbólico, río de persona, la humanidad. Pero entre paréntesis de la humanidad hay unos que son los no creyentes, los que no creen, y es allí también donde va a hacer efecto esta trompeta. Ya la corriente del río simboliza la corriente de la vida y la corriente de la muerte. Veamos entonces un ejemplo de esta palabra ríos, que se refiere es a la humanidad, tanto humanidad creyente como la humanidad no creyente, que es la que va a ser afectada con el toque de esta tercera trompeta. Entonces veamos un ejemplo de la palabra río, de las personas creyentes,
que fluye en la ciudad de Israel al final de los tiempos, o sea, ya en el gobierno de mi Señor Jesucristo. Verifiquen, miren ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Allí se nos dice que es un río de personas, de humanos, que vienen a ser fuentes de agua viva. Y estas son las personas que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Pueden verificar también el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, que allí les habla sobre ese tema. Y en el mismo evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, le dice que Él puede darle agua viva, agua de tal naturaleza que no tenga ya nunca sed. Pueden verificar ahí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 15. Allí habla sobre aguas vivas, que se refiere, es su palabra hacia la humanidad, hacia el ser humano. Pueden verificar ahí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 15, y les profundiza el tema. También en el capítulo 7, versículo 38 al 39, en el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo ofrece a quienes vienen a Él, dice que recibirán el don del Espíritu Santo, y los describe como ríos de agua viva que fluyen de quienes creen en Él, como ríos de agua viva. Aquí significa a las personas que lleguen a Él, a la humanidad. En el aspecto simbólico, vamos a conocer que los ríos describen las realidades espirituales más profundas, y es entre ríos donde la Biblia encuadra los orígenes de la historia bíblica para referirse a la humanidad como ríos de agua viva. En el aspecto simbólico, como le acabo de anunciar, los ríos de agua viva son la humanidad, las personas. Ese es el significado en lo simbólico. Ríos de agua viva es en la humanidad. Por eso es que esta tercera trompeta hace efecto, como se dice, en los ríos, pero no en los ríos literales que más adelante les estaré dando a conocer. Ríos de personas. El significado bíblico de agua, nos indica vida, origen, transparencia y claridad. Para cuando el creyente lo use y se llene de él, el agua nos da una gran virtud de Dios, donde nuestro Padre muestra su amor incondicional para cada uno de nosotros, llenándonos con su fervor, con entusiasmo y aumentando esa fe. De allí podemos escuchar muy a menudo: agua, fuentes de vida. Entonces analicemos bien el tema simbólico de la palabra de Dios referente a ríos y la fuente de las aguas. Aquí se refiere a la vida y al alimento espiritual, y de lo que se habla en este pasaje de Apocalipsis capítulo 8 versículo 10 y 11 se refiere es a la actual humanidad infiel, a la actual humanidad que no cree en su ley y en su palabra. Vamos a referenciar algunas citas bíblicas que simbolizan lo que son ríos de aguas vivas, para que ustedes verifiquen allá en sus Biblias. En el libro de Isaías capítulo 12 versículo 3 dice la palabra que sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si las personas incrédulas
no creyentes se arrepienten y dejan a un lado el pecado, vienen a ser como este árbol, en esta metáfora que les estoy enunciando, vienen a ser como este árbol que Dios nos dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 8. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38, en el último día de la gran fiesta en el pueblo de Israel, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí nos confirma más el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38, como río de agua viva. Esto para que lo tengamos presente en estos temas que son metafóricos, pero a la vez simboliza lo que es la palabra del Señor. Entonces, pues, mis queridos amigos, miremos ahora en esta parte simbólica. ¿Sí? Ya les dije que son ríos de agua viva, la humanidad, la actual humanidad. Pero de esa humanidad, como les había explicado, hay una tercera parte, como lo dice la Escritura, una tercera parte en la tierra. Es mucha humanidad que es incrédula y que es infiel y que están apegados a sus falsos dioses, a sus imágenes, a sus estatuas, a la hechicería, a la brujería, que acude mucha gente a eso, y Dios ahí es muy celoso. Entonces, esta humanidad infiel que no quiere salir de esos vicios de la idolatría, perversidad, de su terquedad, del pecado, ¿en qué se encuentran? Y es por eso que caerá sobre ellos la tercera parte de los ríos a que se refiere, que es la humanidad infiel y que está apartada de Dios. Caerá este juicio que viene a ser, como les había dicho anteriormente, ¿sí? Van a ser angustiados, atormentados, van a sentir desesperos, angustia. Pues muchos buscarán, algunos buscarán de Dios y otros seguirán en su terquedad, pero se recomiendan para que mantengan esa antorcha, esa fe en Dios, que sí existe Dios, que sí existe nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, y que tengan fe y que crean en Él, en su Hijo Jesucristo y en su palabra. Bueno, damos un tema de reflexión. Lo más importante aquí en este tema es para aquellos que no creen buscar de la ley de Dios. Porque cuando dejamos que Dios derrame el agua viva en nuestros corazones, no solo va a satisfacer nuestra sed espiritual, sino que Él nos va a ayudar a crecer en nuestro diario vivir y a crecer en esa fe, a crecer en esa palabra y a caminar en ella. Y así van a poder ver esa luz, esa antorcha, que es una fuente que inspira y sustenta tanto al ser humano como a otra persona, porque la antorcha alumbra. Y entonces, si la persona cree y tiene fe, pues también puede llevar el mensaje a otra persona que es incrédula, para que vean la realidad de las cosas. Ahora seguimos con el siguiente párrafo, que nos va a hablar de las fuentes y manantiales de agua en la palabra de Dios, en estos dos pasajes. En el versículo 10 del capítulo 8 de Apocalipsis, allí se nos dice: y sobre la fuente de las aguas. O sea que impacta también sobre la fuente de las aguas, los manantiales. Vamos a dar a conocer de manera simbólica qué significa la fuente de las aguas. En estos estudios escatológicos, a este pasaje metafórico nos llevó a que las fuentes y manantiales de las aguas es parte simbólica y se refiere a
las iglesias y congregaciones del mundo, las cuales siempre han sido muy apreciadas como fuente de agua de vida de los ríos de gente en la tierra. Pero, aquí hay un pero, ¿sí?, que son para aquellas congregaciones que no están haciendo el trabajo de manera debida, como dicen por ahí los falsos predicadores, los falsos maestros, los que desvían el verdadero evangelio, la verdadera ley, la verdadera palabra de Dios, aquellos que están engañando a mucha gente con falsas predicaciones, como el evangelio de la prosperidad, que entre más dinero dé a la congregación, Dios lo va a bendecir. Entonces, a esas fuentes, a esos manantiales de agua, he allí donde va a impactar la trompeta, donde va a angustiar a esos maestros, a esos predicadores, a esos evangelistas que han corrompido, digámoslo así, el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, como referencias bíblicas tenemos aquí para esto el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Dios dice ahí en su palabra que se le ofrece a la gente espiritualmente sedienta la oportunidad de beber del manantial de agua de la vida. En el libro de Isaías capítulo 12 versículo 3 también dice que se ofrece con gozo agua de la fuente de la salvación. También establece el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 14, donde nos dice que la ley del sabio es manantial de agua de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Muy claro nos está diciendo ahí este tema. También el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice que la salvación, la verdadera sabiduría y Cristo mismo son comparados con fuentes y pozos de agua. Pueden verificar en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37. Ya en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13, allí, présteme la atención mis queridos amigos con lo que les acabé de decir anteriormente. En el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13, Dios reprende a su pueblo por abandonarlo a él como manantial de agua de vida. Eso fue en los tiempos de Moisés, que el pueblo se desvió, no digo se rebeló, sino se desvió de la palabra de Dios. Dice que para hacerse cisternas agreteadas que no retienen el agua. En ese tiempo fue cuando Moisés estaba por recibir las tablas de los 10 mandamientos. El pueblo se desvió, digámoslo así, se desvió haciendo falsos dioses y adorándolos y diciéndole: aquí Israel, aquí tienes a tus dioses. Y Dios es muy celoso en esa parte. A esto es lo que se refiere. En la humanidad actual hay mucha gente que está, como se dice, en desviación de la ley y de la palabra de Dios, ¿sí? Porque se aferran a falsos dioses, se aferran a crucifijos, monumentos, como yo le había dicho, a falsas tradiciones, y Dios es muy celoso ahí. Aclaremos entonces este tema de las fuentes y manantiales de agua viva. Se refiere a las congregaciones e iglesias, como les había dicho, que han corrompido el evangelio de la palabra de Dios con falsa doctrina, y que de las cuales han venido a ser como cisternas greteadas. Allí Dios va a impactar sobre estos dirigentes, sobre estos predicadores, porque han desviado su evangelio. Hoy en día, como había dicho, predican mucho el evangelio de la prosperidad, como le dije antes, que el que dé más dinero o aporta a la congregación, le dicen que Dios lo va a bendecir mucho más según ellos. Muchas personas les ha tocado, préstenme la atención, muchas personas les ha tocado pedir prestado para dar el diezmo. Usted sabe que el diezmo es el 10% de lo que se gana. También para ofrecer la ofrenda, la siembra y hacer otros aportes. A esos falsos predicadores serán castigados con angustia, oído, con aflicción y desespero en esta tercera trompeta.
así como a todos aquellos que están apartados también de la palabra de Dios. Dios es justo y en su justicia Él reprende. Bueno, mis amigos, continuando ahora con el versículo 11 del libro de Apocalipsis 8, el cual nos dice: y el nombre de la estrella es Ajenjo. Aquí ya se nos da el nombre de la estrella, Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Tema metafórico y simbólico. Realizando ya la hermenéutica y la escatología a esta frase bíblica simbólica del tema, vemos que ya a la estrella se le da ese nombre, ajenjo. ¿Y qué es el ajenjo? Es una planta amarga, de mal sabor en las escrituras, y tiene que ver también con unos significados como injusticia. En el libro de Amos, capítulo 5, versículo 7, allí nos habla que lo que convierte en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra. Esto también tendrán sufrimiento, aflicción y amargura. Entonces, cuando se habla de que muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas, porque están contaminados con el pecado. El alma es el que va a sufrir esas consecuencias. Obviamente que el cuerpo y todo, las angustias y todo, y amargura físicamente, pero en sí el alma es la que va a sufrir estas consecuencias. Uno cuando se le fallece una persona o tiene algunas dificultades, ahí lo que se amarga es el alma, la angustia que se siente, y eso lo lleva a la persona a cometer muchos errores. Entonces es el alma, la que muere es el alma espiritualmente. Claro que la persona angustiada también le hace daño al cuerpo y busca de, como se dice, de cometer errores en esa angustia, pero el alma es la que sufre. Entonces veamos lo que es el ajenjo. Es el nombre que recibe la gran estrella porque es la que va a causar la amargura. Dice que cae sobre una tercera parte de las aguas, o sea, una tercera parte de la humanidad, amargándolas a estas personas, y que al final mueren muchos seres humanos a causa de esas aguas que se hicieron amargas. Pero en lo simbólico, cuando dice muere, se trata es el alma, la aflicción del alma, que es la que muere. No estoy diciendo que muere mucha persona en esta trompeta físicamente, no, es el alma es la que va a ser obviamente impactada por esta trompeta. La hermenéutica realizada y escatología bíblica en el capítulo de Apocalipsis 8:10, vemos que esta gran estrella se le dio el nombre de ajenjo, que es amargar a las personas, y está asociada con todo lo que puede amargar nuestra existencia. Por ejemplo, en el caso de la seducción de la mujer extraña, que es impropio, inadecuado e inoportuno. Pueden verificar en Proverbios capítulo 5, versículo 4. Allí también se habla de los engaños que obran los falsos maestros. Mire lo que dice Dios, Él mismo en su palabra, que les dará a comer ajenjo, o sea, amargará su existencia. Libro de Jeremías capítulo 23, 15, pueden verificar ahí. Entonces, mis queridos amigos, en el contexto de esta tercera trompeta, la estrella se le da el nombre de ajenjo, que simboliza la contaminación que recibe y amarga las aguas, o sea, el alma de la persona. No estoy diciendo que contamina las aguas dulces literalmente, sino el alma de la persona, causándole enfermedades y muertes al que consuma de estas aguas, o sea, el pecado, el que esté sucumbido en el pecado. En lo espiritual se da, como se dice, esto es al pecado, el que se mantiene un tercio de la humanidad en su terquedad, en no creer en la ley de Dios, en su palabra, en su Hijo Jesucristo. Entonces ahí es donde va a impactar esta tercera trompeta, que vienen a ser los ríos
de gente. En esta tercera trompeta las aguas están contaminadas, se dice, y no producen las bendiciones que las escrituras mencionan. Esto indica los efectos negativos que anuncia la estrella al caer del cielo. También simboliza la opresión y la persecución. Cuando las aguas causan inundaciones, pueden verificar en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, capítulo 17 y versículo 1 al 15 del libro de Apocalipsis. Estas inundaciones se refieren a la mucha maldad que existe y que irá en aumento cada vez más con el transcurrir del tiempo en el ser humano que está apartado de Dios, que no ha creído durante toda su existencia, el ser humano que vive sucumbido en el pecado, en la ignorancia de su ley y en el desconocimiento, creyendo a falsas dioses, a falsas predicaciones, falsas religiones. En este pasaje bíblico, el ajenjo es usado para señalar el pecado en 1/3 de la población mundial. Cuando estas aguas están turbias o sucias, también el justo también se corrompe y cae ante el impío porque se deja llevar por falta de fe. Pueden verificar el libro de Proverbios capítulo 25 versículo 26. La asociación de ríos y de fuentes, cuando están contaminadas, produce la muerte en los seres humanos. Obviamente que la gente también con depresión, la gente con angustia, también tratará de quitarse la vida. Veamos entonces en este resumen espiritual, se puede decir que muchas personas durante la tribulación que va a venir, y a pesar de las calamidades que se le presentarán, continúan apartadas del Evangelio de Cristo, continúan apartadas de la ley de Dios, siguen siendo incrédulas. Y por eso es que en su interior esa fuente de agua de vida, que es la palabra de Dios, está contaminada con la falsedad, el adulterio, la fornicación, la incredulidad y muchos pecados. Estos no van a buscar del verdadero amor de Dios, del Padre Celestial, y por eso van a morir espiritualmente. ¿Sí? El alma de ellos va a morir espiritualmente. La muerte espiritual pues consiste en estar separado de Dios. También experimentamos la muerte espiritual como resultado de nuestra propia desobediencia, nuestra terquedad, nuestros pecados nos hacen y nos vuelven impuros y no permiten morar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en el cuerpo. ¿Sí? Pues el Espíritu lo tienen, pero no en abundancia, sino poco. En el libro de Romanos 3:23 nos dice que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros continuamos con la terquedad y el pecado encima, obviamente que vamos a estar destituidos y apartados de la gloria de Dios. Pero mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para cada enfermedad también existe la cura. No todo se puede decir que es perdido. Y esta se puede remediar a través de la expiación de Jesucristo, el cual ofrece la redención de esa muerte espiritual en el ser humano. Pero solo si ejercemos la fe en Él. Y esto, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra rebeldía, de nuestro egoísmo, y obedecemos los principios y la ordenanza del Evangelio, podemos, como se dice, ser salvos por la fe. Entonces, mis queridos amigos, esto en síntesis lo que es la parte del tema simbólico. Veamos entonces este tema cuando la tercera trompeta ejemplifica la decadencia, es en la parte espiritual, en esta tercera parte de los seres humanos, los cuales están apartados de la ley de Dios. Entonces, con la caída de esta gran estrella, que serán muchos ángeles de Dios, se dará el cumplimiento a su propósito y a su misión, la cual es causar lo que es la amargura
en la existencia de estas personas. Y el alma tendrán depresión, van a tener angustia, mucho desespero, sufrimiento, la aflicción, opresión, la persecución. Van a sentir padecimiento, dolor, malestar, agobio y todo sinónimo de depresión del alma, hasta que llegue al punto de la inundación del alma. Entonces, si la persona comete el error, como se dice, de querer quitarse la vida, pues ya no hay nada que hacer. Si la persona le quita la vida, ¿sí?, el alma ya está perdida, estaría perdida. Por eso Dios da esa oportunidad para poder rescatar esa alma, porque aquí lo que va a sufrir el ser humano a través de estas angustias, de esta depresión, el ser humano va a sufrir, pero también va a sufrir el alma también va a sufrir. Y todo esto se dará debido a ¿qué? A las multitudes de pecados en cada ser humano y por ser incrédulo. Si la persona no se arrepiente de corazón y busca de la reconciliación en Cristo, esta tercera parte morirá espiritualmente, como lo dice la palabra de Dios, y ya lo que quede de sus almas serán juzgados en el juicio final, ya después de 1000 años en el gobierno de mi Señor Jesucristo. Muchos pensarán de lo que les acabo de decir: no, Dios no hará esto, Dios es bueno. Pues claro que sí, Dios es bueno, Él es misericordioso y justo, pero a la hora de castigar a los incrédulos y pecadores no le tiembla la mano para castigar al malo, y no escaparán de su juicio. Váyanse a donde se vayan, váyanse a otro planeta, se metan debajo de la tierra, como dice la palabra: si están arriba los bajará, y si están de la tierra de allá los sacará, pero no escaparán de su juicio. Y esto para confirmar algunos castigos de personas incrédulas y pecadoras en tiempos posteriores. Doy a conocer algunos pasajes para confirmar, para tener base y fundamento de lo que le está diciendo su palabra. En el pasaje bíblico, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, escrito está que un ángel de Dios ejecutó una orden de él contra los asirios y fueron ejecutados 185,000 en una noche. Con esto se les está confirmando, no yo, sino la palabra de Dios, lo que les está diciendo. A él no le tiembla la mano, como le dije, para castigar. Ustedes pueden verificar en Segunda de Reyes 19:35, ahí está. Mandó un ángel y acabó a los asirios en una noche, matando 185,000. A Dios no le tiembla la mano. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 3, 24 y 25, está relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y así sucesivamente existen muchos pasajes bíblicos donde Dios castiga al malo por sus pecados, por su maldad, por su rebeldía, por su incredulidad, por andar caminando en oscuridad y no querer salir a buscar la luz. Dios castiga al malo. En este tema que les acabo de enunciar, corresponde a la parte simbólica y espiritual, y está relacionado con los eventos de la tercera trompeta. Mucha gente serán atormentados por estos ángeles que Dios enviará a reprender a los pecadores en la tierra, del cual el ojo humano obviamente no lo van a ver, pero van a sentir esa pesadez, esas angustias, esas necesidades, la van a sentir todos los que están apartados de la ley de Dios. Bueno, mis queridos amigos, ahora el siguiente tema está relacionado con la parte literal de esta tercera trompeta, que son aguas contaminadas o amargas, como le establece el versículo 11 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En este tema hago una aclaración antes de exponerlo.
o darlo a conocer. La palabra literal corresponde a la exactitud y realidad de las cosas, es decir, hechos tangibles y palpables, no en sentido figurado o simbólico. Lo que quiero decir es que las aguas dulces para el consumo humano aquí en la tierra estarán contaminadas una tercera parte de los ríos, quebradas y manantiales para esos tiempos de tribulación. Veamos entonces el por qué y cómo. Nos hacemos esa pregunta: ¿mediante qué y cómo se contaminarán las aguas? Pues veamos la respuesta que nos da la hermenéutica. Y esto es por las acciones del mismo hombre en la tierra. Él es el que destruye la tierra, como así lo establece el pasaje bíblico de Apocalipsis 11, versículo 18. Verifiquen, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Es el mismo hombre que contamina las aguas, es el mismo hombre que destruye la tierra. Surge una pregunta: ¿pero cómo es posible y a través de qué? Veamos la respuesta. Primero, ¿a través de qué? De las guerras entre las naciones del mundo que están a la puerta. Esta guerra entre naciones del mundo está a la puerta. No podemos decirlo que no, es que la guerra no se van a dar, la guerra no se da, que eso es imposible. No. Verifiquen el libro de Mateo 24, versículos 6 y 8. Allí está establecido en la ley de Dios que sí se da esta guerra entre naciones, por la dureza, por la terquedad del hombre, por la avaricia, se da esta guerra. Y cuando comiencen estas guerras, obviamente van a utilizar muchas armas de destrucción masivas. Van a utilizar armas nucleares, químicas y demás. Y estas armas son las que van a contaminar las aguas, literalmente el agua de consumo. Segundo, también influye los megafenómenos naturales en la tierra, las erupciones volcánicas que también van a contaminar las aguas. Está relacionado con Apocalipsis 8, versículo 7. Y tercero, también el gran terremoto de gran magnitud en la escala de Richter. Apocalipsis 8, versículo 5. Si hemos tenido en la tierra terremoto de escala casi de punto 10 en la escala Richter, pues este terremoto va a ser mayor, va a ser grande porque cruza toda la tierra, ¿sí? Pueden verificar Apocalipsis 8:5. No le digo que de 12, 13 o 15, no, va a ser mayor de 10, eso sí es seguro. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces todo esto van a contaminar las aguas dulces, tanto la guerra como los fenómenos naturales, las erupciones volcánicas, los terremotos. Este terremoto destruirá plantas de químicos, nucleares, industria y todo eso. ¿A dónde va a parar? Pues a los ríos, a las quebradas. Ahí se van a contaminar las aguas. Bueno, entonces, ¿qué efectos causarán estas armas durante la guerra? Pues mucho. Van a contaminar literalmente todo lo que son fuera del ser humano y la destrucción, las aguas dulces, el agua de consumo va a estar contaminada por esta radiación, la cual va a ser esparcida también por el viento a muchas ciudades, pueblos, y van a afectar lo que es la flora, la fauna, al hombre mismo, animales, en especial todo lo que son ríos, fuentes hídricas y demás. El mismo hombre es el causante de la contaminación de las aguas. Dios no manda a sus ángeles a contaminarla, sino es el mismo hombre, como le acabé de decir en los pasajes bíblicos. Dicen los expertos que cuando explota una bomba nuclear se produce una bola de fuego, a la que comúnmente le llaman hongo. Todo lo que se encuentra en esta bola de fuego se vaporiza y es expulsado hacia arriba, creando una nube gruesa a la que comúnmente le llaman hongo.
que al enfriarse el material dentro de la nube, este se convierte en partículas parecidas al polvo y cae sobre la tierra en forma de ceniza radioactiva, siendo transportada por el viento a miles de kilómetros de distancia del lugar de la explosión. Esta ceniza es radioactiva y es la que va a contaminar sobre todo lo que caiga, esta ceniza. De esta manera ya los niveles de radiación que se liberan resultan mortales, tanto para los cultivos agrícolas, animales de toda especie, las personas, ríos, quebradas, lagos y acopio de agua dulce. He allí donde las aguas son contaminadas por el mismo hombre. Ya las personas que estén expuestas y según el nivel de intensidad de esta radiación, los efectos serían mortales a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, va a causar efectos genéticos, provoca cáncer, sobre todo en la tiroides, ya que esta glándula absorbe el yodo, aunque también provoca tumores cerebrales y cáncer óseo. Toda esta radiación, problemas en la médula ósea, que a su vez causa la leucemia o la anemia, las malformaciones fetales, la infertilidad, tanto en el hombre como la mujer, debilita el sistema inmune, lo que provoca más riesgo de sufrir infecciones. También los problemas gastrointestinales, problemas mentales, sobre todo la ansiedad ante la radiación, y ya en concentraciones altas o prolongadas, esta causa la muerte. Entonces es el mismo hombre el que contamina, el mismo hombre el que destruye, el mismo hombre es el que acaba. Ahora, ¿cómo afecta la radioactividad en el agua? En el agua, para el consumo humano, esta radioactividad puede causar lo que es la leucemia, daños en el ADN, las aberraciones cromosómicas, mutaciones genéticas, cáncer de pulmón por inhalación y cáncer de estómago por ingestión, por tomar el agua contaminada con la radiación. Y estaría comprometida gran parte de la cadena alimenticia por la radiación y el medio ambiente, especialmente el oxígeno. Recuerden, en los videos anteriores ya tenemos que utilizar no tanto tapabocas, sino mascarillas purificadoras de aire. Ahora, la radiación calorífica permanecería en determinado sector o lugar donde haya caído esa bomba nuclear, a diferencia de otras contaminaciones. Esta no se puede oler ni ver, sin embargo daña la salud, destruyendo las células del cuerpo, y se mantiene durante varios años esa radiación, acabando, como se dice, todos los microorganismos vivos y benéficos. O sea que la tierra se daña para los cultivos. Y de esta manera, y en parte, las aguas dulces se contaminarán, se harán amargas, como dice la palabra de Dios, que son la contaminación que genera el mismo hombre, afectando en gran número a todos los seres vivientes, en 1/3 en la tierra, como lo anuncia así el versículo 11 del capítulo 8 del libro de las Escrituras, el libro de Apocalipsis. Es el mismo hombre el que destruye. Y esta contaminación va a iniciar al momento que empiecen las guerras entre las naciones, como lo determina el libro de Mateo capítulo 24 versículos 6 y 8. Y posteriormente a esta guerra, en un lapso de tiempo de 4 años y medio a 5, vendrá otra contaminación a las aguas, a la fauna y a la flora, como lo establece el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 7, el cual está relacionado con las erupciones volcánicas y un gran terremoto, como ya les había anunciado, el cual registra el libro de Apocalipsis 8:5.
Estas erupciones volcánicas también contaminarán los ríos, los lagos. Ustedes los han podido apreciar en los videos, en las noticias, que estas erupciones volcánicas son catastróficas y obviamente afectan lo que son los lagos, los manantiales, el acopio de agua dulce con la lava y con las cenizas volcánicas, y también a los animales y al ser humano. El gran terremoto ya causará los disturbios tecnológicos afectando al sistema hídrico, como en los derrames de depósitos de químicos, depósitos nucleares, las explosiones industriales, derrame de sustancias químicas peligrosas, entre otros. Y todo esto afectaría el agua de consumo humano y de animales. Entonces, como dice la palabra, es el mismo hombre. Esta tercera trompeta complementa todas sus acciones con la primera y segunda trompeta. Y el gran terremoto, el cual va a causar la destrucción general de múltiples depósitos de almacenamiento químico de tipo industrial, laboratorios, sitios de almacenamiento de sustancias radioactivas y nuclear, y así como todo tipo de material tóxico almacenado, cuyo derramamiento contaminará las aguas de los ríos, las quebradas y las fuentes hídricas en la tierra, como se dice, convirtiéndola en amarga, o sea, aguas envenenadas por estos tóxicos. Asimismo, las erupciones volcánicas también harán su trabajo, afectarán las fuentes hídricas. Y todos estos eventos apocalípticos se encuentran enlazados uno del otro. Y la contaminación de esta agua viene ya generando desde mucho tiempo atrás. El hombre mismo coadyuva mucho en esta afectación de las aguas durante estos eventos aproximados a presentarse. Así está escrito, las personas consumen estas aguas contaminadas y muchos van a padecer. Teniendo en cuenta literalmente la escena de este magno evento, no es menos cierto que muchas de las aguas, como les dije, ya vienen siendo contaminadas por el mismo hombre, por las industrias, por las radiaciones nucleares que caen directamente del cielo por medio de la lluvia ácida, que vienen devastando grandes áreas cercanas a fábricas de acero, refinerías, petroquímicas, bueno, en fin, todos estos tóxicos, cantidades de dióxido de carbono lanzado a la atmósfera, obviamente que sus partículas caen nuevamente a la tierra y van contaminando el agua y todo lo que es la fauna y la flora. Este es un problema preocupante de esta lluvia ácida en las grandes ciudades industrializadas, que han tenido mucha afectación en los lagos y en todo lo que son reservas naturales, tanto en Europa como en Norteamérica, Suramérica, en fin. Esta sustancia del dióxido de carbono, que es bastante tóxico, como le dije, suben a la atmósfera y posteriormente caen dañando la vegetación y las aguas dulces. Cuando estas partículas son capturadas por las gotas de lluvia o la nieve o neblina, van siendo depositadas en los ríos y en los lagos, contaminando el agua de consumo. Bueno, a la vista a nivel global, vemos que hoy todos estos ríos, la mayoría han estado contaminados con estos desechos tóxicos industriales, cantidades de basura producidas por más de 7.8 billones de seres humanos. La industrialización y la sobrepoblación también son causas principales de la contaminación del agua dulce. En los países subdesarrollados, el gran número de seres humanos mueren a causa de estas aguas amargas, contaminadas. Fuentes oficiales de las Naciones Unidas también han vaticinado, digámoslo así, anunciando a futuro que 2/3 de todas las personas en este planeta van a confrontar escasez de agua para el año 2050. Más de cientos o miles de personas mueren anualmente a nivel global por beber
aguas contaminadas, aguas amargas. Pero no vamos a esperar al año 2050, porque así como vamos, las aguas están siendo ya contaminadas. Aún en estos países industrializados, millones de personas ya les han tocado utilizar sistemas de purificadores de agua en todas las viviendas, porque llegan obviamente ya el agua contaminada. Entonces no vamos a esperar, como se dice, al año 2050, como lo dicen los científicos. Aquí la calidad del agua obviamente cada día más tiende a desmejorar por esta cantidad de tóxicos que están siendo llevados a los ríos y posteriormente quebradas, lagos y lagunas. La contaminación del agua potable va a ser el tema número 1 a nivel mundial. ¿Sí? Estas aguas también en los países subdesarrollados son contaminadas por las aguas residuales. Desde las casas salen las aguas, salen directamente al río, porque no hay plantas de tratamiento de aguas residuales en la mayoría de los países subdesarrollados, y estas aguas pasan directamente al río. Así como se descargan de las casas, estas aguas residuales pasan al río. Y todavía nos hacemos la pregunta: ¿y quién destruye la tierra? ¿Quién contamina el agua? Pues entre los que hacen figura acertadamente, y son todos aquellos que destruyen la tierra, contaminan las aguas dulces y el medio ambiente de nuestro planeta. Como podemos ver, la ley de Dios son las acciones del mismo hombre en la tierra, el que la destruye. Y Dios no se equivocó cuando dijo en su palabra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, hace más de 2000 años, que el mismo hombre es el causante de tanta destrucción en la tierra. Es el mismo hombre. Bueno, hagamos un mensaje de reflexión a estos temas, mis queridos amigos, en esta tercera trompeta. Si eliges vivir una vida en desobediencia a la ley de Dios, lo primero que impedirá es el flujo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y lo que hace este impedimento es que la persona está viviendo en pecado. Pero si intenta deliberadamente vivir una vida pecaminosa, pues la persona va a obstaculizar la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esto lo va a llevar a una muerte espiritual. Esto no significa que el Espíritu Santo no habite en el corazón de la persona. Significa es que el Espíritu Santo no es abundante en la vida de la persona. Cuando el Espíritu de Dios abunda en la vida de la persona, ella puede ver la evidencia, se puede evidenciar en ella, en cada parte de su vida. Va a notar un cambio en su forma de vivir e interactuar con los demás, y va a ver que las cosas les cambia a un panorama mejor. El Espíritu de Dios influirá también en las relaciones, en las decisiones, en las elecciones, en los intereses y los deseos de esa persona. Pero para que esto pueda ocurrir, la persona debe rendirse y dejar que fluya en su corazón la palabra de Dios, creer y tener esa fe. Que la persona no se limite a ver solamente las corrientes que permitan que fluya el Espíritu Santo, y dejar que trabaje. No que la persona se limite solamente a continuar caminando en las corrientes del pecado, sino que deje, que permita, que le abra el corazón a Dios a través de su palabra y su ley y su arrepentimiento, y así el Espíritu Santo trabaje en esa persona, y la persona va a ver ese cambio, va a tener una nueva actitud, va a sentir paz, gozo, alegría, y va a sentir mejor bienestar en su vida.
Entonces el Espíritu Santo entra a transformar y afectar de una manera a estas personas para que puedan estas personas en sus almas ser salvas. Por eso le digo que es el momento de abrir el grifo y permitir que el Espíritu Santo fluya a través de la vida, como así lo desea. Una vida digna, una vida apartada del pecado, una vida limpia, con fe, caminando en la ley de Dios y llevando esa antorcha, ¿sí? Enfoca su vida a una vida espiritual mucho mejor y va a ser salva su alma, va a buscar la eternidad como Dios lo dice en su palabra. Entonces, mis queridos amigos, espero que este tema haya sido de su mejor agrado. Estamos aún a tiempo de recibir esas bendiciones y que estemos preparados también para estos tiempos difíciles que se nos avecinan, y que debemos darle gracias a Dios todos los días, por cada día. Debemos darle gracias por la familia, por el alimento, el techo, el abrigo, por todos nosotros, y por un cambio de actitud en nuestra vida, y dejarlo que Él nos guíe y nos lleve por el buen camino de la palabra, y que nos dé a beber de esas aguas puras del Evangelio, de su palabra. Le pedimos para que aquellas personas que aún están apartadas de la palabra de Dios, que no creen, tengan un cambio de actitud y reflexionen en sus vidas y busquen del Señor. Es mejor estar con el Señor y no estar con el Señor, ¿sí? Es mejor estar con Dios y no estar apartado de Él, porque he ahí de la fe emana la vida, el bienestar, el gozo y la felicidad. Cuando se tiene fe en Dios, en su Hijo, en su palabra, el hombre entra a un gozo, a un bienestar, a una paz, a una tranquilidad. A pesar que existan en el mundo grandes dificultades, el hombre va a gozar de esa paz y de esos beneficios. Bueno, mis queridos amigos, entonces el próximo video les estaré hablando de la cuarta trompeta, el cual es un tema muy pero muy importante y está relacionado con el levantamiento de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces les deseo bendiciones a cada uno de ustedes y en el seno de su familia, y espero que este video audio les haya servido, que sea de su agrado, y que Dios los continúe bendiciendo a cada uno de todos ustedes. Buen día.